Bien, muy bien. Con ganas de charlar con vos. Mirá, hablábamos recién sobre los alimentos y cómo lo incorporamos para que nos ayude a tener un poquito más de calcio. Cuando hablamos de calcio hablamos de osteoporosis, pero hay mucha confusión a veces cuando asociamos el diagnóstico de esta patología, de esta enfermedad, a determinados momentos o estadios, ¿no? Que cambian, difieren absolutamente. Sí, por supuesto. Bueno, hay que tener en cuenta que la osteoporosis posiblemente la padezcamos todas las personas en un momento de nuestra vida. ¿Sí? Esto está asociado Claro. con el envejecimiento natural del cuerpo. Lo que pasa es que los huesos envejecen igual que las otras partes del cuerpo y lo que hacen es cambian justamente su arquitectura. Y al cambiar su arquitectura, lo que hacen es que se ponen frágiles. Ante cualquier trauma, golpe, incluso esfuerzo, se puede producir una fractura, la que denominamos por fragilidad. Por eso es tan importante hacer la prevención de la osteoporosis. Ahí vamos, cuando decís cambia su arquitectura, ¿no? Más allá del paso del tiempo, que es algo, por supuesto, fundamental en la osteoporosis, también es cierto que podemos prevenirlo, como vos bien mencionabas, y también tiene que ver con evitar, un dato que me pasó la producción y que entiendo que ustedes trabajan con esto, es que en realidad en la Argentina hay más de 90 fracturas de cadera por día, y uno habla de cadera, de fractura de cadera y a veces se olvida que está asociada a esa debilidad, ¿no? Que vos marcabas recién en los huesos. Sí, por supuesto. La verdad que lo que pasa es que hay algunas zonas que son más propensas, como la cadera, la columna, la muñeca, el hombro, son las zonas que normalmente ante un golpe mínimo, cuando uno tiene osteoporosis, se produce esta fractura. Por eso es tan importante, como decíamos antes, el tema de la prevención, ¿sí? Como decías antes, la alimentación, una buena dieta rica en calcio, lácteos, hacer actividad física es otro parámetro que es muy importante porque fortalece la estructura del hueso. Tomar sol en los horarios que no al mediodía, obviamente, porque si no los dermatólogos nos van a No, matar, pero en sí, los sí. horarios que están permitidos, lo que hace es que aumente la vitamina D, y el calcio y la vitamina D son los dos sustratos más importantes para que evitemos justamente tener una alteración de este tipo. Es muy frecuente la osteoporosis y muchas veces nos damos cuenta que el paciente tiene osteoporosis recién cuando hay una fractura, o sea que ya de alguna manera Claro. llegamos tarde porque esto es la consecuencia de la osteoporosis. O sea, la causa sería la osteoporosis, la consecuencia sería la fractura. Entonces, por eso, todos estos parámetros que dije antes, y sobre todo los controles en las mujeres después de la menopausia, que es más o menos alrededor de los 50 años, y los hombres un poquito después, a los 60, donde tenemos que hacer algunos estudios que son muy básicos para justamente hacer los controles y ver si uno tiene osteoporosis y tratarla en forma oportuna. Mira, el otro día una televidente preguntaba, ¿es doloroso hacerse estudios de osteoporosis? Porque también está todo ese prejuicio que es social y que es cultural y que uno cree que tiene que estar días enteros haciéndose estudios y en realidad en un control anual, con ciertos controles, valga la redundancia, podemos detectar de manera precoz quizás un indicio de esta naturaleza, ¿no? Por supuesto, la verdad que, como siempre decimos, la mejor medicina es la prevención, y lo que hay que hacer en estos Sí, casos son estudios muy simples que se hacen en cualquier centro de salud. Uno es una densitometría, que lo que hace es mide la cantidad de calcio que tenemos en el hueso, y el otro es un análisis de sangre para ver justamente si tenemos alguna patología o algún problema que puede aumentar justamente la osteoporosis o que perdamos calcio por la orina, y ver cómo están los parámetros de calcio, vitamina D y algunas hormonas que son importantes para, digamos, identificar si tenemos. Y normalmente se hace cada 2 años, bien. ¿sí? Uno puede ir al médico clínico, su médico de cabecera, y eventualmente, si es Sí. algo un poco más complejo, el médico que lo trata es el traumatólogo o el endocrinólogo. Mira, y ahí asocio algo que mencionaste, Andrés, que me parece importante. Tú decías, hay muchas fracturas de cadera, pero también de hombros. Y a veces la gente, conozco casos de que tienen fractura de cadera y al tiempo lo que se llama el manguito rotador o algunas partes, dicen, qué mala suerte que tengo, pero en realidad no es mala suerte. Es quizás algo asociado a un diagnóstico que no fue oportuno. Sí, bueno, el manguito rotador no tiene que ver con la osteoporosis en sí, lo que tiene que ver son las fracturas, pero No, sí lo que decís es muy cierto, que lo que pasa habitualmente es que un paciente viene con una fractura simple, una fractura tal vez en la muñeca, y lo atienden en claro, la guardia, o le ponen un yeso, o le hacen eventualmente una cirugía, y lo que se trata y es la ya, fractura per se, pero no se está tratando la osteoporosis. Entonces, claro. el paciente básicamente al tiempo, al año o a los 6 meses, al año y medio, aparece con una nueva fractura, y cuando hay una fractura de Tal cual. cadera, no solo que el paciente se tiene que ser sometido a una cirugía, se tiene que operar,
sino que son algunos días en cama, obviamente que puede empezar con otras alteraciones, con problemas respiratorios, urinarios. Entonces, por eso es tan importante cuando uno ya tiene una fractura de muñeca, por ejemplo, que es algo, digamos, muy Sí, habitual, una común. resolución muy simple, ya empezar a tratar la osteoporosis para evitar que llegue la segunda fractura, porque cada fractura aumenta exponencialmente el riesgo de otra fractura. Bien, eso me parece fundamental, Andrés, remarcarlo. No quedarnos con me fracturé una muñeca y ya está, es algo menor. No, eso quizás es un llamado de atención para trabajar mucho más fuerte en esto que decís que es la prevención, que es la clave. Educar es esa nuestra tarea para justamente prevenir, ¿no? De eso se trata lo que intentamos hacer cada día en este espacio. Y me parece que lo que vos estás haciendo es justamente eso, ayudarnos a que se entienda, no asustar, sino tomar conciencia que es algo completamente distinto. Tenemos preguntas para compartirte de nuestros televidentes, @Hospital de Clínicas OK, es una red social a la que pueden, por supuesto, conectar. Andrea de Munro, ¿cómo mido el calcio que debería consumir por día para prevenir la osteoporosis? Es muy importante tener en cuenta el tema de los controles, como decía antes, porque consumir un yogur, dos yogures o leche o quesos, digamos, tiene que ver en función de cada paciente, porque uno puede consumir mucho calcio y estar perdiendo a la vez mucho calcio, por orina, por ejemplo. Entonces, el tema de los controles nos van a decir, digamos, si yo tengo que consumir más o menos calcio, pero sí lo que es importante es tener básicamente una dieta balanceada, ¿sí? Todo el tema de los suplementos, como hablábamos antes, se pueden tomar si son necesarios, no por las dudas. Por eso, cuando uno hace el análisis y ve que el paciente está bajo en calcio, vitamina D, que es lo básico, digamos, como médicos deberíamos darle un suplemento de calcio y vitamina D. Ahora, si los parámetros están normales, no es necesario. Por eso es tan importante esto de los controles cada 2 años de los patrones, a ver si tenemos osteoporosis. Bien, dos cosas. Quiero, antes de la próxima pregunta, rapidito decirte, decíamos, la actividad física dijiste hace un rato, y uno cree que si tiene osteoporosis tiene que quedarse tieso, quieto, inmóvil, y es todo lo contrario, ¿no? Exactamente todo lo contrario. Es más, lo importante, obviamente, a cualquier edad es hacer algún tipo de gimnasia. Y no es importante hacer un gran esfuerzo en la gimnasia. Lo más Claro. importante es la continuidad, la frecuencia, 2, 3 veces por Bien, semana, salir a caminar, hacer yoga, correr, lo que cada lo uno que te pueda, pero la guste, claro. constancia, exacto, lo que te guste, pileta. Lo importante es que digamos, la actividad física, el impacto del hueso cuando uno camina, cuando digamos, está en el piso haciendo alguna actividad, hace que el hueso digamos, tenga una mejor arquitectura, como decía antes, y se fortalezca. Entonces, Sí. por eso es tan importante la regularidad. Y hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, es que cuando uno hace actividad física, aumenta la masa muscular. Y esa masa muscular, si uno está fuerte, evita caídas también. Entonces también previene la Muy posibilidad bien. de caerse y fracturarse. Es un circuito virtuoso, digámoslo, sencilla y claramente. De eso se trata, de construir un circuito virtuoso. Marta de la Plata dice, escuché que la osteoporosis mata 4 veces más mujeres que el cáncer de mama. ¿Es así? No, no es así. O sea, la osteoporosis no mata. Es, lo que hace es te da una fractura. Lo que puede pasar es que si uno tiene una fractura y después tiene otra fractura y después tiene otra fractura, Sí, ahí aumenta lo que nosotros denominamos morbilidad, no mortalidad, que es que aumenta, digamos, empeora la calidad de vida. Y uno cuando, digamos, tiene, por ejemplo, fracturas, muchas en la columna, se va achicando, ¿sí? Se va haciendo más bajito, eso muchas veces claro. dificulta la respiración y bueno, va teniendo problemas en el día a día, va teniendo consecuencias, pero la osteoporosis per se no trae, digamos, muertes, básicamente. Bien. Cerramos con una última cosa con Andrés Ferrero, que es parte del equipo maravilloso del Hospital de Clínicas. No puedo dejar de mencionar este programa que me comentabas que tienen, que es la que es la captura de la fractura y es la captura de la oportunidad, para que los que están del otro lado sepan que también hay que buscar esa oportunidad y buscar este modelo del Hospital de Clínica que es fantástico. Hay una detección de una fractura y hay un trabajo en equipo. Y es clave, clave que todos entendamos que es ese camino, ¿no? Es la prevención y la oportunidad, Andrés. Sí, por supuesto. La verdad que ya hace algunos años estamos trabajando en un programa internacional que se llama justamente Capturando la Fractura, es en inglés sería Capture the Fracture, que lo que hace es, nosotros tenemos un paciente con una fractura, ya sea de muñeca, de cadera, de columna, y cuando hacemos el tratamiento, independientemente si lo operamos o no, este paciente pasa por varios médicos, por el traumatólogo, en caso de que tenga que Bien, hacer un tipo de cirugía o poner un yeso, por el endocrinólogo,
que le da la medicación que es necesaria, por el nutricionista, por el kinesiólogo. Entonces, ese mismo paciente que la mayoría de veces es gente anciana, que les cuesta llegar a la consulta, Claro, el mismo día ve total. a 4 o 5 profesionales para mejorar justamente esa calidad de vida y que sea fácil para el paciente. O sea, nosotros tratar de ofrecerle al paciente la mejor oportunidad para evitar que tenga una nueva fractura. Me parece fantástico y ese mensaje me parece que es la oportunidad de encontrar quizás la solución a tantas situaciones que muchos que están del otro lado deben estar viviendo. Gracias, Andrés, a vos y a todo el equipo de este hermoso hospital público. Gracias. Muy, muy Por favor, amable. muchas gracias a No, ustedes y gracias a la posibilidad de comunicar y llegar a la casa de la gente.